Última hora. Porque lo que está ocurriendo en estas horas dentro de la Secretaría de Economía va a determinar el rumbo comercial de nuestro país por los próximos 16 años. Hoy, 28 de mayo de 2026, arrancó oficialmente la primera ronda formal de negociaciones entre México y Estados Unidos para la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Y la delegación estadounidense no llegó sola. Llegó acompañada de 60 empresarios de distintos sectores y de legisladores bipartidistas del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes. Eso no es una visita de protocolo, eso es una señal de que Washington se está tomando esto con todo el peso político y económico que tiene a su disposición. Pero aquí está el dato, que la mayoría de los medios no les están revelando. México no llegó a esta mesa desde una posición de vulnerabilidad. México llegó como el principal socio comercial de los Estados Unidos en el planeta Tierra, por encima de Canadá, por encima de China, por encima de cualquier otra nación. Llegó con exportaciones récord de $534 mil millones en 2025. Llegó representando más del 16% de todas las compras externas que realiza la economía más grande del mundo. Y llegó además con un as bajo la manga que la Casa Blanca no anticipaba. Hace apenas 6 días, el 22 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó en Palacio Nacional el Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea, un tratado que elimina aranceles en el 99% de los productos intercambiados entre México y 27 naciones europeas. Un acuerdo que abre licitaciones gubernamentales en Europa para empresas mexicanas. Un acuerdo que le concede a México acceso preferente a un mercado de 400 millones de consumidores. La firma estuvo encabezada por la presidenta Sheinbaum junto con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo. 3 líderes en una misma mesa dentro de Palacio Nacional. ¿Y saben qué mensaje proyecta esa imagen al mundo? Que México no depende de un solo mercado, que México tiene opciones, que si Washington quiere presionar, México tiene hacia dónde voltear. Esa es la diferencia entre negociar desde la necesidad y negociar desde la fortaleza. Ahora bien, para entender por qué esta primera ronda del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá es tan importante, hay que entender qué está en juego. El tratado entró en vigor el 1 de julio de 2020. Según el artículo 34.7 del propio acuerdo, los 3 países deben reunirse 6 años después para decidir si extienden su vigencia por otros 16 años, es decir, hasta 2042, o si comienzan un proceso de revisiones anuales que podría terminar con la extinción del tratado en 2036. La fecha límite formal para esa decisión es el 1 de julio de este año, 1 mes y 3 días a partir de hoy. Y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, ya dejó claro públicamente que los aranceles que impuso la administración Trump no van a desaparecer con la revisión. Dijo textualmente que llegaron para quedarse. Eso significa que México enfrenta una negociación donde el vecino del norte quiere mantener la presión arancelaria mientras exige más contenido norteamericano en los productos que se benefician del tratado. Pero aquí es donde la estrategia de la presidenta Sheinbaum empieza a revelarse como una jugada de ajedrez de varios movimientos. Porque mientras Washington dice que los aranceles llegaron para quedarse, México acaba de abrir una puerta comercial gigantesca con Europa que reduce drásticamente su dependencia del mercado estadounidense. El Acuerdo Global Modernizado no es un tratado menor. Actualiza el convenio que existía desde el año 2000 entre México y la Unión Europea. Incorpora regulaciones modernas sobre comercio digital, energía, inversión, propiedad intelectual y desarrollo sostenible. Las empresas mexicanas van a poder exportar más bienes industriales y tecnología innovadora a Europa. Los pequeños y medianos productores van a poder colocar productos emblemáticos mexicanos en mercados que antes les eran inaccesibles. Y la Unión Europea, que ya es el segundo inversionista extranjero en México, con más de $226 mil millones acumulados, va a profundizar su presencia generando empleos directos e indirectos en territorio nacional. Regresemos a la mesa de negociación en la Secretaría de Economía, porque lo que ocurra hoy y mañana va a marcar el tono de todo lo que viene. La delegación mexicana está encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. La delegación estadounidense la lidera el vicerrepresentante de Comercio, Jeff Gottman. Los temas de esta primera ronda son 2. Primero, seguridad económica y cómo reducir la dependencia de ambos países de productos provenientes de Asia, particularmente de China. Segundo, reglas de origen para bienes industriales clave, es decir, cuánto contenido norteamericano deben tener los productos para recibir trato preferencial bajo el tratado.
El secretario Ebrard ya confirmó que se acordaron 2 rondas adicionales. La segunda será en Washington el 16 y 17 de junio, donde se sumarán temas agrícolas. La tercera será de vuelta en la Ciudad de México la semana del 20 de julio. 3 rondas en menos de 2 meses. El ritmo es acelerado y la razón es clara. Ambos países necesitan llegar al 1 de julio con una posición definida. Ahora, déjenme ponerles los números en perspectiva, porque las cifras son las que realmente cuentan en una negociación de esta magnitud. El comercio total entre México y Estados Unidos en 2025 fue de 872,000 millones de dólares. Eso es un récord histórico. México exportó 534,000 millones e importó 338,000 millones. El déficit comercial que Estados Unidos tiene con México alcanzó 197,000 millones de dólares. Esa cifra es la que le da el sueño a la administración Trump. Jamieson Greer lo calificó como un desbalance que no tiene sentido. Pero lo que Greer dice o no quiere reconocer es que ese déficit existe porque la industria estadounidense necesita lo que México produce. El 85% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos entran sin pagar aranceles gracias al tratado. Si esos productos dejaran de llegar, las fábricas de Detroit, las construcciones en Texas y los supermercados de California tendrían un problema de suministro que no pueden resolver comprándole a nadie más en los plazos que necesitan. Y aquí es donde el movimiento europeo cobra toda su dimensión estratégica, porque la señal que México le está enviando a Washington no es una amenaza vacía, es un hecho consumado. El acuerdo con la Unión Europea ya está firmado. El acuerdo comercial interino que permite aplicar las primeras reducciones arancelarias mientras se ratifica el tratado completo ya está suscrito. Y además se firmó una carta de intención para un diálogo estratégico sobre temas internacionales entre el canciller Roberto Velasco y la vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas. Eso significa que México diversificó sus alianzas comerciales justo antes de sentarse a negociar con su socio principal. No después, no como reacción desesperada, antes como posición de fuerza. La presidenta Sheinbaum lo dijo con toda claridad en Tabasco hace unos días. Y lo va a repetir el próximo domingo 31 de mayo en su informe de rendición de cuentas en el Monumento a la Revolución. México no es colonia de nadie, no somos protectorado de nadie. Somos un país libre, independiente y soberano. Y esas no son solo palabras, son hechos respaldados por cifras. Porque mientras hablamos de la negociación del tratado comercial, los resultados de esta administración están ahí para quien quiera verlos. El secretario de Seguridad Omar García Harfuch presentó apenas ayer que los homicidios dolosos se redujeron un 49%. Desde septiembre de 2024 se desmantelaron 2.400 laboratorios clandestinos, se aseguraron más de 400 toneladas de droga, se detuvo a más de 54,000 presuntos responsables, y los decomisos de fentanilo en la frontera se redujeron un 76%. Eso también es soberanía, porque un país seguro es un país que negocia mejor, que atrae más inversión y que protege mejor a su gente. Lo que se avecina en las próximas semanas será determinante. La segunda ronda en Washington en junio incorporará el capítulo agrícola, que es donde Estados Unidos busca ampliar sus colocaciones en el mercado mexicano. La tercera ronda en julio será la última instancia antes de la fecha formal de revisión. Y mientras tanto, el acuerdo con Europa comenzará a producir sus primeros efectos comerciales tangibles. México está operando en 2 tableros simultáneamente y en los 2 está sentado con cartas poderosas en la mano. Hay algo que merece ser subrayado y que retrata con precisión el momento histórico que atraviesa nuestro país. Por primera vez en la historia, México fue durante todo 2025 el principal destino de las exportaciones estadounidenses. No solo les vendemos más que nadie, también les compramos más que nadie. Eso nos convierte en un socio que no puede ser sustituido con un decreto ni con un mensaje en redes. La interdependencia es real, es profunda y es estructural. Y la presidenta Sheinbaum entendió a la perfección que la mejor manera de sentarse a negociar con un vecino que presiona es tener una puerta abierta hacia otro continente. En 2025, las exportaciones mexicanas hacia mercados distintos a Estados Unidos crecieron casi un 20%. Las exportaciones automotrices hacia otros destinos aumentaron más de un 35%. Esos números demuestran que la diversificación no es un discurso, es una realidad que se está edificando con resultados concretos. Y ahora, con el acuerdo global modernizado con la Unión Europea, esa tendencia se va a acelerar de manera significativa. A quienes en Washington creen que pueden colocar a México en una esquina y dictarle condiciones, les digo que observen los hechos. Miren quién es el socio comercial número 1 de su propio país.
Miren quién acaba de sellar un tratado histórico con 27 naciones europeas. Miren quién redujo los homicidios casi a la mitad en año y medio. Miren quién va a ofrecer un informe de rendición de cuentas este domingo frente a todo el país con pantallas en las 32 entidades. Ese país es México y a México se le respeta. Seguiremos documentando cada paso de esta negociación histórica. Porque lo que se resuelva en estas mesas va a transformar la vida de cada familia mexicana durante los próximos 16 años. Si este análisis les resultó valioso, suscríbanse al canal, activen la campanita y difundan este video con alguien que necesite comprender lo que verdaderamente está ocurriendo con el porvenir comercial de nuestro país. Y déjenme su opinión en los comentarios. ¿Creen que México debe ceder ante las presiones jefes de Washington? ¿O debe sostener la postura firme y soberana que ha demostrado hasta ahora? Los leo a todos.